Me gusta lo que mencionas de tener preocupación por la privacidad. Si no me quiero preocupar por mi privacidad, cuando tenemos un sitio web y tenemos usuarios, tenemos la responsabilidad de proteger la privacidad de nuestros usuarios. Esa responsabilidad cae sobre nosotros. Si a mí me da igual qué hacen con mi información, no puedo pensar de la misma manera de mis usuarios. Eso sería Ujú. irresponsable. Entonces tenemos que definitivamente asegurar. Y los tips que hemos dado hasta el momento van agregados, van en esa línea, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a DevOps. Este es su espacio favorito en el que hablamos de desarrollo, tecnología, DevOps y su cultura en general. Y hoy, como siempre, me encuentro con mi gran amigo y co-host, Juan Ramos. Juan, bienvenido a este episodio. ¿Qué tal estás hoy? Hola Douglas, me encuentro muy bien el día de hoy, gracias a Dios. Tengo salud, tengo todo bien en casa, no hay problemas hasta el momento y esperemos que así sea. Y me encuentro muy alegre por el tema de hoy, que es un tema que siempre me interesa, que veo yo a mis compañeros cuando trabajan en esta área y yo siempre ando curioseando y preguntando cosas, pero igual, tengo muchas cosas que aprender todavía. Sí, qué bueno, Juan, qué bueno. Y esa curiosidad es la importante, ¿no? Esa curiosidad es la que nos hace crecer como profesionales, sobre todo en este rubro. El momento en que perdamos esa curiosidad, yo creo que nos vamos a estancar mucho. Pues qué bueno, qué bueno. Y para ir avanzando entonces con el tema, ya que lo mencionas, Juan, lo que hoy queremos hablar es dar tips o ideas de cómo asegurar o proteger una aplicación web desde la perspectiva, en este episodio, desde la perspectiva de un SRE o un sysadmin. Tips para SRE o sysadmin para proteger una aplicación o sitio web. En el próximo episodio, Juan, vos nos vas a llevar y guiar un poco más a dar tips, pero desde el lado de desarrollo. Eh, Ahí vos te la vas a arreglar, nos vas a compartir tal vez algunos tips de backend, que obviamente es tu área fuerte. No sé si nos vas a compartir tips de frontend, pero bueno, ya eso lo vamos a dejar ahí a tu criterio y obviamente, pues, por supuesto, tus experiencias, ¿verdad? Y yo creo, Juan, que vale aclarar aquí que estamos hablando, el enfoque de estos tips van a ser aplicaciones y sitios web. Algunos pueden aplicar para otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Ya sabemos que existen aplicaciones móviles, aplicaciones para escritorio, incluso puede ser una aplicación para un wearable, para un smartwatch, ¿verdad? Hay diferentes tipos de aplicaciones para smart TVs, o hasta hoy en día hasta las refrigeradoras son smart. Entonces existen todo ese tipo de aplicaciones y algunas cosas de repente pueden aplicar ahí, pero estamos en este enfoque de aplicaciones web. Entonces quiero que la gente tenga eso en mente de que hacia ahí van dirigidos estos tips. Y muy probablemente la mayoría de personas que nos ven y nos escuchan, pues trabajan o están más interesados muy probablemente en lo que tenga que ver con esas áreas de desarrollo de nuevo, aunque hay más. Pero Juan, entrando al tema, pues yo quiero que nos compartas ya los tips como tal, nos los vas a dar la próxima semana, pero que nos contés cuál ha sido tu exposición en eso que tiene que ver con seguridad de aplicaciones web. No necesariamente que te toca a vos hacer la parte de seguridad, pero ¿cuál ha sido tu envolvimiento, tu experiencia alrededor de ello? Siempre que hablamos de seguridad de un programa o una aplicación, es algo que involucra a todo el equipo, creo yo, y obviamente cada quien empieza a desarrollar soluciones y estrategias para cada una de sus áreas, pero definitivamente es un tema que requiere que todo el equipo esté en sintonía. Y lo menciono porque en cuanto al desarrollo, bueno, hay muchas herramientas, muchas soluciones, muchos consejos que podemos dar, pero siempre tiene que estar de la mano con lo que se está haciendo en sysadmin y SRE. Por ejemplo, una forma muy común de proteger tus endpoints y las URLs que estás exponiendo al público es a través de un API key. Es una llave que en teoría no la tiene nadie más, solo las personas o aplicaciones a quienes le queremos dar acceso
Y eso, en teoría, tiene que también saberlo el equipo de sysadmin y SRE, porque todo depende de cómo esté configurado el sistema, cómo esté configurado ya sea el gateway y las diferentes capas que están alrededor de nuestra aplicación, porque la aplicación al final del día pues está en un ambiente en específico y hay muchas handshakes que suceden, ¿no? en el proceso. Pero bien, mi exposición ha sido de ese tipo donde me pongo en sintonía o me pongo de acuerdo con las personas encargadas del lado del servidor y luego en el lado de desarrollo nosotros tomamos nuestras decisiones, ya sea API keys, rate limit, permisos, roles, todas estas cosas que podemos ir haciendo. Pero por ejemplo, ahorita que mencioné el rate limit, eso es algo que se puede hacer a nivel de la aplicación. Yo puedo decir que en mi aplicación, más que todo en el lado del backend, yo puedo decir, bueno, yo puedo configurar una cantidad de peticiones que yo espero tener en un determinado periodo de tiempo, pero también puede ser configurado a nivel del servidor o la instancia como tal, del container y todas estas, bueno, en Kubernetes ya hemos visto que se puede hacer de todo, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta y saber si no estoy duplicando código, no estoy duplicando esfuerzo o trabajo computacional, que al final del día se traduce en coste monetario, ¿no? También hay ciertas soluciones cuando trabajamos, por ejemplo, con JWT, con los JSON Web Tokens. Es muy común que recibimos un token y hay muchas formas de hacerlo. De nuevo, tenemos que ponernos de acuerdo con todo el equipo. Una de las formas de hacerlo, sin entrar en muchos detalles, es que el servicio, el microservicio que recibe la petición, se comunica con otro servicio externo que se encarga de validar. O el mismo servicio que recibió la petición es quien valida el token como tal, la firma, y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos pasos o esas estrategias, hay que tomarlas en equipo. Me parece que es importante mencionarlo, Douglas, porque, bueno, en mi experiencia he visto que a veces muchos desarrolladores, pues, quieren implementar algo y están ansiosos por hacerlo, muy, muy bueno en ese aspecto, pero dejamos por fuera el hecho de cómo se va a realizar y no lo transmitimos correctamente al equipo. Me he encontrado, por ejemplo, con ciertos microservicios que tienen configuradas ciertas reglas de el CORS. Am, He olvidado cuáles son las siglas realmente de CORS, pero bueno, básicamente Yo también, no, si me lo sí, preguntas hoy no la sé, pero no lo tengo en la mente sé realmente. muy bien a qué te referís. De manera simplificada es eh, los dominios o IPs de quienes tenemos permitidos recibir peticiones. Podríamos dejarlo por ahí. Alguien en los comentarios nos puede corroborar la definición correcta. Bien, me he topado con reglas de CORS que no se apegan al resto de de los servicios. Y eso no es que esté malo, pero no fue comunicado de la mejor manera. Pero bueno, generalmente mi exposición con la seguridad ha sido así, Douglas, y es algo que siempre trato de tener en mente. Es muy fácil pasarlo por de largo y no prestarle la atención necesaria porque es más fácil simplemente lanzar ya sea un microservicio, un producto, pero es muy importante darle el peso que tiene la seguridad. Me refiero desde los permisos y roles de un usuario, cómo van a acceder. Hay que pensar en las diferentes situaciones de qué pasa si un usuario captura este token y nos ataca desde otro lado, qué podríamos hacer. O tal vez no es un ataque, tal vez un usuario hizo algo en el sistema que no esperábamos y eso se traduce en que ahora puede ver recursos que no debería. Por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos, así es como se suelen hacer muchos trucos. Empezás a hacer diferentes acciones que los developers no preveyeron y ahora esas acciones modifican la memoria de tal manera que les permite acceder a cosas que no deberían. Entonces siempre es importante pensar el peor de los casos, hay que prepararnos para el peor de los casos y tratar de actuar de esa manera y ponernos de acuerdo con todo el equipo. Vos decís hacerlo como el QA.
El QA usa la aplicación totalmente antiintuitivo y encuentra errores que uno dice, pero es que nadie va a hacer eso. Exacto, Ah, sí. pero bueno, es el trabajo de ellos, ¿no? Pero obviamente me resulta gracioso. Me gusta lo que estás diciendo, Juan, porque en efecto, por eso yo quería saber tu opinión y cuál ha sido tu experiencia alrededor de asegurar o proteger una aplicación y sitio web, porque es un trabajo en conjunto. Vos mencionaste algo de que vos pudieras aplicar un rate limit a nivel de código, si quisieras. Y es posible, sin embargo, ¿ese es el mejor lugar para aplicar un rate limit? Lo más seguro es que la respuesta sea no. Ujú. Y es ahí donde solo porque se puede, es mejor hablar con el resto del equipo, la contraparte, el de sysadmin, puede ser el de networking incluso, ¿verdad? Sí. Si son dos departamentos diferentes, a ver si ahí es el mejor lugar. O a veces hay cosas que se pueden proteger en una capa, pero la capa que sigue puede hacer como un fallback, como una Ok, protección sí. por si la de arriba falla, es menos fuerte, eh, pero ya solo está lista para capturar por si algo en la capa más arriba falla, etcétera. Pero me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Al final se trata de colaboración y por eso queremos tocar este Ujú. tema. Y entonces yo voy a aprovechar a compartir cuál es mi experiencia alrededor de asegurar y proteger una aplicación web o sitio web, por qué alguien debería de considerar los tips que quiero darles hoy en día. No me dedico a la rama de seguridad, no trabajo en ciberseguridad. De hecho, en una empresa apropiada, correcta, idealmente todo lo que es el departamento de sysadmin o SRE, lo que tiene que ver con infraestructura de sistemas, tiene que ser completamente separado de los departamentos de ciberseguridad, separados incluso a nivel a nivel gerencial, Ok. a nivel alto, quien sea que reporte a los dueños o reporte a los ejecutivos, tienen que ser diferentes, porque si yo soy digamos, un vicepresidente en tecnología y tengo a mi cargo el departamento de sysadmin y también tengo a cargo el departamento de ciberseguridad, si el de ciberseguridad encuentra algo bien crítico y yo tengo que rendirle cuenta de eso a los ejecutivos o a los dueños, en ese momento yo soy juez y parte. Puede que Ujú. quiera encubrir algo, puede que diga, quitemos esto para que no lo miren y lo corregimos luego, ¿verdad? Entonces no es correcto. Idealmente tienen que ser totalmente separados, donde ya a quien se le rinde cuentas, que hasta ahí sea alguien que es, porque el dueño pues tiene que ver todo, ¿no? O los ejecutivos altos, un CEO, un CTO, etcétera, pues ya él sí tiene que ver todo. Pero que sea que hasta llegar ahí sea el mismo jefe. De lo contrario, no. Entonces, esto es una mejor práctica, de hecho, y es por eso que yo no me dedico a ciberseguridad. Sin embargo, Necesitan una autonomía, básicamente, dentro de la empresa, ¿verdad? sí, una autonomía, además, que yo no tenga tacto o nada que me preocupe o me ate en decir, yo voy a decir que la aplicación tiene esta vulnerabilidad. Ok. Si esto expone a Juan, lo siento, no es mi culpa. No Ujú. lo estoy haciendo personal Es contra culpa Juan. de él. Sí, es culpa de él o yo me estoy enfocando en la aplicación y Ujú. yo voy a decir la aplicación tiene esto, pero eso hace que yo no tenga ningún interés propio en querer hacerlo bien si no está bien. Al final eso es lo que buscas, que la persona que exponga estos problemas de seguridad no tenga ninguna preocupación o ningún interés en reportar que las cosas están bien, que están bien cuando no lo están, ¿verdad? Sí. Y ese es el objetivo, ese es el punto. Y en mi caso, y sí puedo mencionar, tengo bastante experiencia protegiendo aplicaciones. Por ejemplo, he sido encargado de que los sistemas que yo he corrido, que son muchos, a vos te consta, Juan, Sí. sean, por ejemplo, PCI compliance. PCI es un tipo de compliance, un tipo de estándar que tiene que cumplir tu infraestructura. Nosotros corríamos en data centers propios para que a la empresa le permitieran hacer transacciones y cobros de tarjeta de crédito, porque la empresa no tenía un servicio externo para tarjetas de crédito o no se pegaba a un API del banco para tarjetas de crédito, sino que lo hacía ella misma. Ella era su propio servicio, ella tenía, desarrollaba y mantenía su propio servicio de cobro de tarjeta de crédito, Su propio Stripe. su propio Stripe, si lo queremos explicar de una manera simple de explicar, de ilustrar, perdón. Y entonces había que pasar este PCI compliance, que un agente externo, una compañía externa nos hacía scans, nos mandaba
las cosas que se encontraban vulnerables, paquetes a todo nivel, desde el nivel de web server hasta el nivel del sistema operativo. Y nosotros nos encargábamos de mantener que todo eso estuviera bien. Y a medida progresábamos, cada aplicación nueva ya no éramos solo reactivos ante un scam, sino que preveníamos, porque ya sabíamos, esto es una vulnerabilidad, a tal tecnología le tenemos que Ujú. cubrir este endpoint, tenemos que aplicar un rate limit aquí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí tengo mucha experiencia protegiendo aplicaciones web. Además, en general, lo que estamos en sysadmin, en SRE, no podemos entregar una aplicación vulnerable, no podemos usar la IA a la ligera, porque nos puede dar algo lleno de hoyos y de fallas donde un hacker pueda pasar, alguien malicioso pueda pasar caminando, ¿no? Entonces, Uno creería que así es, Douglas. sí, uno creería, ¿no? Y eso siempre ha existido, ¿no? Nunca ha sido de solo copiar y pegar el código de Stack Overflow, nunca ha sido así. Solo porque alguien lo probó y le funcionaba, no significa que hacía bien. Entonces Sí, ocurre lo mismo con la IA. Y lo que estamos en sysadmin SRE, estamos obligados a que nuestras aplicaciones sean seguros, ¿verdad? Hoy en día trabajo para clientes grandes en la industria y ellos se encargan de cumplir normas serias. Es más, a mí me toca estar haciendo training de seguridad cada 3, 4 meses y varios de esos training, porque si le trabajo a Uber, entonces Uber quiere que yo pase ciertos training cada tres ok. meses, cada 6 meses, aunque sea lo mismo, pero ellos necesitan que yo lo pase. Y lo mismo quiere que haga GoDaddy cuando les Ujú. trabajo, y lo mismo quiere Microsoft, y lo mismo quiere Salesforce, y así. Entonces, en realidad que yo paso recibiendo trainings muchas veces al año, aunque sea más de lo mismo, pero es por esa razón que sí tengo mucha experiencia protegiendo aplicaciones y páginas web, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, Juan, no sé si te parece que entremos de un solo a los tips que quiero dar eh, para, para proteger Sí, aplicaciones y sitios web. ¿Te parece? me parece muy bien, sí. Ok, ok. Entonces, entrando el primero, yo siempre lo miro, la, la, la forma en que afronto esto, yo miro siempre desde la capa más alta hacia abajo, porque eso me permite visualizar el flujo de los requests, el flujo de los llamados. Ok. Usualmente, mira qué interesante, usualmente comenzamos configurando las capas bajas, ¿no? Comienzo configurando el servidor web, el hosting, o comienzo configurando el clúster de Kubernetes, y a medida voy configurando, sí voy aplicando reglas de seguridad. Sin embargo, pienso en cómo vienen las peticiones desde arriba, desde que las hizo el usuario, y cómo van bajando para tratar de ir capturando esos huecos que pudieran quedar en seguridad. Entonces, es por esa razón que los tips los voy a dar no desde la capa de abajo hacia arriba, sino que a nivel contrario, cómo se origina el request desde el usuario hasta llegar al servidor donde están hospedadas las cosas, ¿verdad? Y el primer tip es simple y sencillamente comenzar con el Edge. Sería implementar en tu aplicación o sitio web un WAF, un servicio de proxy encima que te proteja, que te permite implementar un WAF y protección contra DDoS, ¿verdad? Para quienes no sepan, WAF es un Web Application Firewall, eh, el firewall que tenemos conocido para tu red interna que bloquea puertos y bloquea servicios y bloquea IPs. Este WAF funciona para tu aplicación web. Hace cosas similares, pero también puede inspeccionar headers, puede inspeccionar cualquier cosa en capa 7, porque corre en capa 7. No corre a nivel del network, que es el capa 4, sino que corre en capa 7. Entonces, todo lo que viene en capa 7 te permite inspeccionarlo Ujú. y permite aplicar políticas alrededor de ellos, políticas de seguridad, reglas de seguridad. Y un DDoS, ¿verdad? Que es un Distributed Denial of Service, que es un servicio que simplemente busca eh, bajar tu aplicación, hacer daño, ¿verdad? Hacer Sí. daño. Entonces, poner eso encima de tu aplicación, para mí en estos días, Juan, no se debería de saltar ningún tipo de aplicación. Yo uso y recomiendo Cloudflare, me encanta Ujú. Cloudflare. Pues aquí no hay nada, ningún tipo de patrocinio. Ya quisiera, de repente, pues si quiere Ojalá. que nos contacte ahí Cloudflare, ¿no? Porque siempre donde yo esté me van a ver recomendándolo.
¿Por qué lo recomiendo? No porque se cayó hace unas cuantas semanas y nos afectó a la mitad del Internet, ¿verdad? Sino por sus cosas positivas. Realmente Cloudflare es muy poderoso. La cantidad de empresas grandes que se vieron impactadas por esa falla de Cloudflare demuestra quiénes lo usan. Y entonces no es a la ligera que lo van a utilizar. Eso demuestra lo grandes que ellos son. Y otra razón por la cual recomiendo Cloudflare es que el tier gratis, el paquete gratis, es poderoso. Es poderoso, Ujú. ofrece pero un montón y realmente que no lo deberían de desaprovechar. Yo lo uso, el paquete gratis de Cloudflare, tanto en nuestro sitio web de devenops.show, nos pueden visitar ahí, en mi propio blog personal también lo uso, el paquete gratis, y no he tenido la necesidad de pasar a ningún tier pagado. Y tengo desde protección, que ya voy a mencionar un poquito más adelante, hasta tengo un R2, que es un bucket como los de S3, para Ok. manejar ahí y tener un CDN y todo eso dentro del tier gratis, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón por la cual yo recomiendo Cloudflare. Pero al final, el que tengan a disposición, si están en AWS y quieren usar CloudFront, pues perfecto. Solo que en AWS tienen que usar CloudFront para CDN y reglas de WAF para protecciones y que haga lo mismo. Front Door, si no me equivoco, es el de Azure, Akamai y hay otros, ¿no? La idea es que pongan una capa, un proxy arriba de su aplicación protegiendo. ¿Qué vamos a agregar en el proxy, Juan? Vamos a agregar los rate limits que mencionabas. Ajá. Ahí es donde es ideal hacerlo. Porque queremos agregar el rate limit ahí y para quienes no sepan, un rate limit es poner ciertas métricas y requests máximos a ciertos endpoints eh, para evitar que alguien malicioso quiera aprovecharse y causar daño a través de ellos. Por ejemplo, un endpoint que devuelve, no sé, que devuelve inventario, ¿verdad? Entonces puede ser que pongamos un rate limit que en un minuto un usuario no puede hacer más de 10 requests, digamos, ¿verdad? ¿Quién puede necesitar más de 10 requests? Un bot, pero un usuario real es difícil que en un Claro. minuto va a querer más de 10 requests. Entonces, puede ser que digan, hey, agreguémosle un rate limit que cuando un IP quiera hacer más de 10 requests por minuto, que haga algo. Ese algo puede ser bloquear la IP o que ese es como el más agresivo, el más agresivo que puede haber. Normalmente se hacen cosas como challenges, como retos. No sé, yo estoy seguro que aquí la mayoría que hemos navegado, y Juan, yo sé que te ha pasado, que queremos entrar a algún lugar y nos aparece un box que pregunta, ¿eres humano? El Y yo, famoso no, CAPTCHA. sí, ya, soy humano, ¿verdad? Soy humano y ya le doy clic. Qué irónico Y que me lo pregunte una máquina. es irónico, exacto, tal cual, es lo que yo pienso, ¿no? Pero también es gracioso porque esa validación tan simple, un bot no la puede superar, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso lo hacemos con la capa de WAF, con ese layer encima de WAF de tu aplicación, donde si hace un rate limit, a veces puedes proteger por país. Si tu aplicación no tiene por qué tener tráfico de Asia, por ejemplo, muchas veces ataques distribuidos vienen desde Asia y te generan problemas y no tenés usuarios ahí, alguien puede decir, ¿sabes qué? Voy a bloquear todo Asia. No me voy a complicar y eso lo voy a hacer desde esta capa, Así es. desde el WAF. Otras protecciones que se agregan ahí, se agregan reglas para proteger contra cross-site scripting y no voy a profundizar en qué es cada uno de estos ataques comunes, ¿verdad? Porque al final se trata de proteger por aplicación, pueden buscarlo por ahí o si les interesa que en algún momento hablemos de esto, déjenos en los comentarios y Ujú. podemos tocar el tema más adelante o incluso invitar a alguien que tenga experiencia en esta parte y que nos ayude a abordar ese tema, ¿no? Pero desde el Edge, desde el WAF, protegemos nuestra aplicación para cosas como cross-site scripting, SQL injection, code injections, que son los ataques como más comunes que se hacen en contra de un sitio web o una aplicación web en general, ¿verdad? Y algo que a mí también me gusta implementar, Juan, con el WAF desde el Edge es proteger endpoints críticos
como un login de tus usuarios o tu página de admin, por ejemplo, tu administrador, tu dashboard interno, porque pues tenés diferentes, ¿no? Un usuario puede crear su cuenta y se loguea y mira su servicio, cualquiera, su carrito de compra, su wishlist o cualquier servicio que estés dando, ¿no? Su estado como usuario interno. Y también tenés un admin para las personas internas. Por ejemplo, en WordPress puede ser el WordPress admin, Sí. ¿verdad? Entonces, si vos tenés un WAF encima, puedes proteger eso. Esto, por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer con Cloudflare es la página de login o las diferentes páginas de login, ya sea para usuarios o para admin internos, que les agregue un challenge, que siempre verifique si es un usuario real y que le pregunte. Porque muchos bots hay en Internet, Juan, que están atacando constantemente la página de Ujú. login, intentando querer hacer brute force attack, ataques de fuerza bruta, intentando usuarios y password que encuentran ahí por Internet para intentar entrar, ¿verdad? Y poner esa regla simple para un usuario real, solo va a haber una pantallita ahí un rato de Cloudflare y luego se quita. Y si Cloudflare no logró ver si es humano o no, lo peor que puede pasar es que le pregunta, ¿eres humano? Y ya estuvo y continúa. Para un usuario solo es eso, ¿verdad? Pero si fueran, pero un bot ya no sigue llegando a tu, a tu sitio, a tu sistema. Y para los dashboards internos, a mí me gusta protegerlos todavía más. ¿De qué manera? Puedes hacerlo bloqueando IPs, que solo ciertas IPs pueden accesar al dashboard. Si tenés una oficina o si en tu casa tenés una IP fija, puedes decir que solo esa IP puede entrar al dashboard y no otras IPs, ¿verdad? Entonces así cualquier bot que quiera atacar no puede porque su IP no está Ujú. permitida. ¿Y para qué quieres permitir que alguien fuera de la oficina se conecte? Si solo cuando están en horas de trabajo se conectan al admin, por ejemplo, ¿no? O si vos sos el que administras un sitio solo y lo haces desde tu casa, ¿por qué quieres que esté abierto? Si siempre trabajas desde tu casa. Si quieres tener más movilidad, yo te recomiendo que adquieras un servicio de VPN. Hay muchos servicios de VPN, no voy a mencionar ninguno por publicidad. No, pero puedes agregar un servicio, comprar un servicio de VPN, pedir una IP dedicada y ya permitís esa IP. Y así donde quiera que estés, te conectas al VPN primero y luego el WAF te va a dejar entrar a tu admin interno. A mí me gusta usar, que este es el que yo uso siempre de Cloudflare, un servicio que se llama Zero Trust. Ujú. Zero Trust tiene varias formas de autenticación. Yo se lo pongo al endpoint del admin y lo puedo que me pida validar con mi cuenta de GitHub o que me permita validar con mi cuenta de Gmail. Y solo usuarios que yo le di permiso pueden validar, autenticar y pasar luego a la parte del admin. Eso no tiene que ver con autenticación dentro del admin. Todo lo que he hablado hasta ahorita, Juan, está del lado del edge, del lado del proxy. Sí, ni siquiera hemos llegado al admin como tal, al panel. No es tal cual, no ha llegado. ¿Y por qué esto es importante, Juan? Porque queremos quitar esa carga computacional de tu sistema. Vos puedes agregar, como te decía, ¿no? El rate limit lo puedes agregar en código Ujú. y vas a evitar de que alguien quiera abusar de un endpoint que sea pesado. Sin embargo, tu aplicación tiene que estar haciendo esa carga computacional de estar viendo quién cumple o no el rate limit y dejarlo pasar y siempre puedo llegar a estresar tu sitio. Está llegando el tráfico, el bandwidth hasta tu hosting y Ajá. en la nube se paga mucho dinero por bandwidth. De hecho, el bandwidth es de lo más caro en la nube, Ujú. ¿verdad? Entonces, el tráfico termina de llegar hasta tu hosting y siempre vas a estar pagando por ese tráfico que no es útil para tu sitio, ¿verdad? Aunque tengas bien protegido y aunque tengas bastantes recursos para que lo manejen, no hay necesidad de que ese tráfico llegue hasta tu sitio. Entonces, por eso el primer tip, Juan, es hacerlo en el Edge, implementarle Sí. Cloudflare, implementarle Akamai, implementarle CloudFront y WAF, lo que esté a tu disposición para proteger en el Edge, que toda esa carga computacional quede en el Edge, ¿verdad? Y así los usuarios ni siquiera llegan hasta tu aplicación. Entonces, Ujú. no sé qué opinión te merece, Juan, este primer tip. Bueno, me salta a la vista muchas cosas, pero estaba recordando en este momento cuando mencionabas el hecho de bloquear IPs
y tener solo ciertos lugares permitidos. Por ejemplo, en mi Home Lab, yo hago eso, yo bloqueo todos los países excepto donde estoy, porque no tiene sentido que tenga acceso desde Rusia, por ejemplo. Pero no, pero estaba pensando en que eso ha sido un gran problema también para que muchas empresas adopten el modelo de trabajo remoto. Creo que en cierto momento viviste esa transición, ¿no? De poder permitirle a los developers que puedan trabajar con recursos, pero siempre desde afuera. Me imagino que debe haber sido muy complicado porque, bueno, al menos en ese momento tuvieron que haberlo hecho un poco sobre la contratiempo, ¿no? Porque estábamos en pandemia y todo eso. Pero sí, eso me salta a a la vista, Douglas, el hecho de que es bien complejo. Muchos developers nos quejamos de que no nos permitan trabajar desde casa, pero es que no es tan fácil. No es solamente decir, bueno, sí, subí tu código a GitHub y ya, sino que también hay muchas más cosas involucradas. Pero bueno, sí, eso es lo que veo, es complicado y no es tan gratis como pensaríamos. Fíjate que no es gratis, por supuesto, no es gratis. Sin embargo, fíjate que no es tan complicado. Aún con la pandemia, no fue tan complicado porque todo terminó con conexiones de VPN. Ok, sí. Para cuando la pandemia ocurrió, yo todavía estaba en esta empresa donde vos y yo Ujú. coincidimos y teníamos data centers y las conexiones de VPN llegan hasta el data center, perdón. ¿Verdad? Hoy en día en Field tenemos nuestros propios servidores de VPN y cuando hay un cliente externo que no tienen conexiones abiertas a todo el mundo, sino que lo hacen únicamente a ciertas IPs y nos exigen que les demos ciertas IPs, les damos las IPs de nuestros servidores de VPN y Ok. ellos permiten solo esas IPs. Nosotros como usuarios nos conectamos al VPN de la compañía y el VPN tiene permiso para pegarse. Entonces, pues sí, no es gratis, ¿no? La compañía tiene como seis o siete servidores de VPN en diferentes lugares en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, en Europa, para que los usuarios, los empleados, ¿no? Colaboradores, se conecten al VPN más cerca a su región Ok. y luego se conecten al servicio. Eh, entonces, ese es costo y también se necesita, obviamente, muchos recursos. Si vos tenés un internet lento en tu casa, ¿no? Y entonces tu servicio está, digamos, en San Francisco, ¿verdad? Que es en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, desde Honduras me tengo que conectar primero a un VPN en Nueva York y luego de Nueva York el tráfico va a ir al servicio del cliente en San Francisco. Ujú. Está viajando bastante y eso va volviendo el tráfico un poco lento, ¿no? Entonces hay que lidiar con recursos, pero realmente, Juan, y los developers se quejan bastante, me llama la atención que lo digas, los developers se quejan bastante, pero realmente que la protección, la seguridad no tiene precio. La seguridad no tiene precio, entonces mejor se trabaja con eso. Se requiere que alguien desde su casa tenga un buen internet, un buen área de trabajo. Eso es indispensable. Si alguien quiere trabajar desde su casa y tiene el internet más barato, que es compartido con todos sus vecinos, o que le roba wifi al vecino, no espere conseguir un trabajo remoto, ¿no? Hay que comenzar por ahí. Pero sí, realmente que no es tanto lo complicado, pero sí el costo y sí hay que tener en cuenta el rendimiento, el performance, ¿verdad? Sí, Por sí, esa claro, parte claro. sí. Pero bueno, si te parece, Juan, avancemos al otro tip, ¿verdad? Que Perfecto. quisiera dar y este tip ya van avanzando en el flujo, en la conexión. Como dijimos, llamado del usuario va a llegar al proxy, a tu Cloudflare, a tu Akamai, a tu CloudFront, ¿verdad? Va a llegar ahí, va a pasar todas las validaciones y si las pasa, va a empezar a continuar el camino hacia tu servidor de hosting o tu ambiente de hosting, tu clúster de Kubernetes, tu clúster web, lo que sea que tengas, Ya ¿verdad? pasó el Entonces, primer peaje. ya pasó el primer peaje, la primer prueba, ¿no? El primer checkpoint en el aeropuerto ya lo pasó. Ajá. Entonces, lo siguiente que yo sugeriría, Juan, es encriptar la conexión entre tu capa de proxy, tu CDN, tu proxy
encriptar la conexión entre el proxy y tu servidor de origen, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Simple. En tu servidor de origen configuras un certificado SSL, un TLS SSL. Lo puedes hacer un certificado gratis con Let's Encrypt. Puede ser un certificado que vos mismo generes. Como ese certificado no lo van a ver el cliente, va a cumplir su trabajo de encriptar. Porque el certificado que el cliente va a ver es el certificado que te muestra el proxy. Si tenés Cloudflare, el cliente va a ver el certificado de Cloudflare. Si tenés Akamai o lo que sea que pongas enfrente, ahí donde el cliente va a ver el certificado. Ujú. Porque eso se llama SSL Termination. Para el cliente la conexión llega ahí y se corta. Y él va a decidir si avanza o no. Ok. Y quien le va a responder al cliente luego va a ser la capa de proxy, ¿verdad? Entonces, el certificado que va a estar entre el proxy y tu servidor no lo ven los usuarios finales, no lo ven el navegador web. Entonces, pudiera ser incluso un certificado que generes vos mismos. Aunque no es la mejor práctica, se puede hacer. Cloudflare, por ejemplo, te ofrece algo que se llama Origin Certificate. Vos puedes generar un certificado en Cloudflare y ese lo puedes hacer que dure meses o que dure muchos años. Hasta 10 años creo que acepta, no, si no me acuerdo, si no es que más. Y el propósito de ese certificado es que vos lo instales en tu servidor de hosting para que Cloudflare se comunique con él. Si vos querés poner ese certificado que Cloudflare genera, ese Origin Certificate, directo para que alguien lo mire del navegador web, le va a dar un error, va a decir de que no es un certificado seguro, ¿verdad? Porque Cloudflare lo está diseñando únicamente para encriptar la conexión entre Cloudflare y tu servidor de hosting, Ok. ¿verdad? Recordemos de nuevo, cuando hacemos eso, el cliente final va a ver los certificados instalados en tu capa de proxy, no en tus servidores. Pero, ¿por qué queremos encriptar la conexión? Pues porque no queremos que alguien se pueda poner en medio. Aunque tengo todo eso de proxy y todo protegido, pero si alguien se pone en medio y la información va en texto plano, pues es fácil, ¿no? Para un atacante realmente no le damos trabajo en ese sentido. Entonces, aunque el proxy nos protege arriba, encriptamos para evitar que alguien malicioso se pueda poner en medio de la transmisión e identificar que robamos. Perdón, que estamos pasando y lo puedan robar. Ahora, continuando con eso, Juan, otra cosa que hay que hacer, y esta es clave, es importante, y he visto mucha gente fallar en esto, he visto clientes grandes fallar en esto, ¿verdad? Tienen aquella gran protección en Cloudflare y tiene reactivo y rate limits y valida esto, país, y funciona maravilloso, maravilloso. Y tienen el proxy y todo, ¿verdad? Pero el servidor de origen, el hosting, el cluster, el load balancer, lo que sea que querrás, aceptan conexiones en puerto 80 y 443. Para quienes no sepan, 80 es una conexión HTTP y 443 es una conexión HTTPS, Ujú. ¿verdad? Entonces, sus servers de origen aceptan conexiones de cualquier parte del mundo, están abiertos al mundo esos puertos, Ajá. ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cualquiera que vaya por el dominio, como pasa por su capa de proxy, su Cloudflare, su Akamai, va a ser protegido. Pero un atacante tiene la posibilidad de ir directo a la IP del hosting, a la IP del load Ujú. balancer y atacar el sitio, Sí. haciéndole un bypass a toda la protección que tenés en tu edge, a toda la protección que tenés en tu capa de proxy, porque el servidor acepta conexiones HTTP y HTTPS desde cualquier lado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que bloquear, ya sea con un firewall o con diferentes reglas, que tu servidor de origen solo acepte conexiones en puerto 80 y en puerto 443 de las redes de tu servicio de proxy. Ujú. Que solo acepte conexiones desde las redes de Cloudflare si estás usando Cloudflare, ¿verdad? O desde las redes de Akamai si estás usando Akamai. Y de hecho lo ideal aquí, ya que menciono esto, es usar una combinación de bloquear por la red de Akamai y también hacemos que Cloudflare genere un header y lo inyecte en el request con un valor no encriptado, un valor único, ¿verdad? Y que el servidor de origen, ya sea con otro servicio de WAF o ya sea con reglas de Nginx o de la manera que tengas disponible,
que tu servidor también de origen verifique que venga ese header con ese valor específico para que lo deje entrar. Entonces tenés una validación doble, que venga de la red de tu proxy y que también que incluya el header seguro que vos estás permitiendo. Pero lo que estamos buscando con esto, Juan, es, de nuevo, evitar que alguien pueda hacerle un bypass a Ujú. toda la protección que yo tengo en mi capa de proxy y que pueda intentar atacar de manera directa. Y alguien puede decir, pero ¿y quién puede atacar de manera directa a mi sitio si yo tengo una paginita pequeña, ¿verdad? Entonces, yo les voy a sugerir que hagan esta prueba, cualquiera que pueda hacerlo. Creen una instancia, una VM en la nube. EC2 de Amazon, un droplet en DigitalOcean, una instancia en Linux, en el servicio que ustedes quieran. Creen una instancia, eh, configuren SSH, que para quienes no sepan, SSH corre en el puerto 22, es el servicio para que un servidor Linux poder conectarme de manera remota y correr comandos dentro del servidor, ¿verdad? Entonces Sí, configuren SSH con password, con SSH key, como ustedes quieran. O sea, idealmente solo SSH key, ¿no? Pero configúrenlo como quieran y aseguren de dejar logs de todas las personas que intentan conectarse a su instancia. Y se van a sorprender cómo una instancia recién creada, la cantidad de peticiones e intentos de ataques que va a tener de personas intentando romper el puerto 22 para poder entrar a tu instancia y ganar acceso a tu red. Es increíble la cantidad de bots que hay en Internet escaneando IPs, escaneando servicios para luego intentar atacarlos, ¿verdad? Y eso es una manera facilita de verlo. Y les sí, aseguro que en horas empiezan a ver esa cantidad de conexiones, esa cantidad de bots intentando romper su seguridad. Entonces, si protegemos bien en el Edge, en el proxy, en Cloudflare, en Akava, en lo que usen, pero nuestro servidor de origen acepta conexiones HTTP y HTTPS desde cualquier lado del mundo, no estamos protegiendo de manera correcta nuestra aplicación y siempre nos vamos a ver con problemas de seguridad. Entonces, sí. no sé si te habías topado con algo como esto, Juan, en el pasado o en tu experiencia. Nunca he revisado de la manera en que lo estás recomendando, pero sí, sí estoy totalmente enterado de que siempre hay gente atacando. Por ejemplo, en WordPress, cuando instalamos algún sitio WordPress, hay diferentes plugins que nos permiten bloquear eso y siempre nos reporta que algo, ¿no? Alguien estuvo intentando. También se da mucho en WordPress vas a notar que dejan comentarios, intentan enviar formularios de contacto y están intentando muchas maneras de cómo romper tu seguridad y poder ingresar a tu instancia. Aquí es donde yo creo que muchas personas no le dan la importancia que se merece a la protección de tus datos, a la privacidad y la seguridad. Porque, ¿para qué querrían ingresar a tu instancia? Por ejemplo, si es algo nuevo y no tenemos nada. Bueno, siempre es útil tener una botnet para los hackers. Entonces van a estar utilizando tus recursos para hacer sus mandracadas, como decimos por aquí. Y bueno, ese sería como el menor de los problemas. De hecho, de ahí para adelante pueden hacer cualquier cosa. Y eso también pasa con nuestros dispositivos personales, celulares, computadora, todo eso. Pero definitivamente creo que muchas veces no le damos la importancia, tal vez por eso, porque no vemos ese montón de logs donde empezamos a ver toda la gente que intenta ingresar. Tal vez las personas que han tratado de proteger sus cuentas de Facebook y Meta y Google, en Apple también, tal vez ellos han empezado a notar cuando ves los logs de quienes han intentado iniciar sesión en tu cuenta, vas a notar que de las partes del mundo intentan iniciar en nuestras cuentas. Y bueno, y toda la gente dirá, bueno, pero ¿por qué me debo preocupar si no tengo nada malo? El que nada debe, nada teme, dicen. Pero no se trata de eso. Se trata de la seguridad de tus datos, la privacidad de tus datos y tener soberanía sobre tu información. Y esto a nivel personal, ya a nivel empresarial, pues es importantísimo que nuestro servidor esté más que asegurado.
porque, bueno, la información de una empresa es más importante que el stack de tecnología que estemos utilizando. La base de datos es el corazón y tratan de llegar ahí y hacer lo que necesiten, ¿no? ¿Cuántas noticias no hemos visto de empresas que son hackeadas y luego se liquean, se difunden en la red toda la información de las tarjetas de crédito de los usuarios, las direcciones, información personal? Así que sí, es bien importante. Lo bueno, Douglas, que veo es que hay muchas cosas que hoy por hoy son mucho más simples de lo que eran antes. Hoy en día, por ejemplo, el SSL es bastante fácil de configurar en tu página, ya sea con Let's Encrypt o muchos servicios ya te lo venden con ciertos planes al momento de que compras el dominio y cositas así. Lo del rate limit, pues bueno, Cloudflare ha venido a simplificar muchos esos procesos. Así que eso es algo que me parece muy positivo de nuestros tiempos, que asegurar un sitio web es muy simple. Así que si no lo estamos haciendo es enteramente nuestra culpa por no prestar atención. No me imagino antes cómo era, ¿no? Sí, sí, no, yo recuerdo los tiempos en lo que la empresa por cada host, por cada dominio, tenía que pagar 150 a $200 mínimo anuales por cada certificado de seguridad. Hicieron un certificado STAR, que era que agarraba múltiples dominios bajo un mismo dominio. Los Era subdominios. mucho, sí, subdominios, mucho más caro aún, ¿verdad? Oh, Y como vos decís, hoy en día tenemos menos excusa. Y también me gusta lo que mencionás de tener preocupación por la privacidad. Si no me quiero preocupar por mi privacidad, cuando tenemos un sitio web y tenemos usuarios, tenemos la responsabilidad de proteger la privacidad de nuestros usuarios. Esa responsabilidad cae sobre nosotros. Si a mí me da igual qué hacen como información, no puedo pensar de la misma manera de mis usuarios. Eso sería ujú. irresponsable. Entonces tenemos que definitivamente asegurar. Y los tips que hemos dado hasta el momento van en esa línea, ¿no? El primer tip, proteger el edge, desde el edge. Segundo tip, asegurarte que tu servidor de origen solo acepte conexiones de tu proxy, Sí. ¿verdad? Y de manera encriptada. Y de manera Ujú. encriptada. Si te parece, Juan, voy a dar como el tercer y último tip que tengo en cuestión de seguridad. Tengo un par más ahí que son situacionales, pero el Ok. tercero que quiero dar, ¿verdad? Es que ya en tu hosting, en tu origin, que agregues una capa, que agregues un web server o un reverse proxy a tu application server. Para hacer la distinción de manera rapidita, el application server, cuando hablamos de hosting de aplicaciones o sitios web, el application server es el servicio que corre el código. Puede ser si Node.js, por ejemplo, ¿no? Tiene su application server que ejecuta el código de Node.js. Ujú. En Go, por ejemplo, vos trabajas en Go, ¿no? Go Sí. genera un binario y cuando lo ejecutas, levanta un servicio que escucha para llamados web, pero ese es el application server Sí. porque está hecho para interactuar con la parte del código, con todo lo que es la parte lógica. PHP, por ejemplo, tenés algo como PHP FPM, tenés servicios internos Ujú. que corren, que ejecutan esa parte. Y el web server es el que se encarga de servir contenido estático, página web, HTML, CSS, imágenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo he visto mucho, pero mucho más de lo que crees, el error de personas que trabajan, por ejemplo, en una aplicación en Node.js y ellos directamente, el servicio de Node.js, o sea, directamente el application server, es el que publica el sitio o la página al internet. Y aunque pasen por Cloudflare, ¿verdad? Cuando los requests llegan a tu servidor, los recibe directamente Node.js, los recibe directamente Python, Golang. Y eso no solo es malo para el rendimiento, porque las imágenes, el CSS y todo lo que tiene que ver con el frontend de la página lo va a servir el application server, que solo porque lo pueda hacer no significa que está hecho para eso. El application server está hecho para correr el código.
Ujú. Puede servirte imágenes, puede servirte HTML y CSS, pero está más hecho para correr el código y servir el código a los usuarios. Entonces, no solo es malo para el rendimiento, porque el application server no está haciendo eso, pero también es malo para la seguridad, porque estas reglas de seguridad, algunas se pueden implementar ahí, pero es muy complicado, otras no. Si ponemos un web server enfrente, un reverse proxy, yo hoy en día sí o sí recomiendo Nginx, ¿verdad? No encuentro ninguna razón para que alguien quiera usar otro servicio, pero pues si quieren usar Apache, lo pueden hacer perfectamente. Si trabajan en Windows, no sé por qué trabajan en Windows a nivel de servidor, ¿verdad? Web, no a nivel personal, a nivel Sí. personal es perfecto. Pero si a nivel de servidor web trabajan en Windows, no sé por qué lo hacen, pero bueno, pueden usar ahí mismo IIS también, ¿verdad? De Windows tengo 16 años tal vez de no tocar iOS, no sé cómo funciona, pero se Y puede ojalá que hacer, ¿no? siga así. Eso- En mis planes sigue así, Juan, ¿verdad? Pero en fin, cuando ponemos O enfrente Traffic, buena opción también. Traffic, que ya es más como un Ingress, pero hace lo mismo. Ujú. Puede ser que lo pongas a nivel de Ingress y tenés contenedores, perfectamente válido, y me gusta que lo menciones, porque también aplica. Estás poniendo Ujú. esa capa de proxy, el Ingress, ya sea en Docker Swarm o en Kubernetes, es una capa de proxy más, ¿verdad? Y hace esa función tal cual. Sí. Entonces, ¿por qué queremos eso ahí? En primer lugar, porque ahí en tu reverse proxy agregas políticas de seguridad a nivel de hosting como a manera de un fallback, como manera de un respaldo por si algo falla en el Edge. Tengo un montón de capturas y todo lo que haré en el Edge, rate limit y protección por IP y cosas, ¿no? Pero una vez que llega a mi hosting y pasa por Nginx, pasa por Traffic, pasa por cualquiera que sea que configuraste como reverse proxy, si algo se coló por ahí, él todavía va a verificar que estas reglas se cumplan y todavía ahí puede bloquear uno que otro que se haya querido escapar. Ujú. Normalmente eso no pasa, Juan. O sea, si lo tenés bien configurado en el Edge, no va a pasar, no se va a colar nada, pero es una buena práctica agregar estas reglas de seguridad en, también en tu reverse proxy, en Nginx en este caso en particular, ¿verdad? Para proteger la aplicación de esa manera. Igual hay Sí, lo otras que pasa es cosas. que aunque sea muy poco probable que suceda, la ley de Murphy siempre está en Sí, nuestra contra, ¿no? Entonces es sí, necesario. sí. No, no, absolutamente. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad, por supuesto, Ujú. ¿no? ¿Verdad? Pero además de eso, Juan, me permite agregar otras normas como los headers, los course headers que Ajá. mencionabas, ¿verdad? Y otro tipo de headers de seguridad, ocultar información del application server, hacerlo desde Nginx, que no le diga a todo el mundo de manera facilita Ujú. eh, qué lenguaje de programación estoy usando, porque aunque no lo crean, a veces con quitar con esconder la extensión de un archivo, lo, con eso me quito de encima el 90% de los bots que hay en Internet. Sí. ¿Alguien puede fácilmente averiguar qué lenguaje estoy usando? Sí, sí, pero los bots que están corriendo ahí, con solo esconder a veces la extensión de un archivo o esconder un endpoint, ya no siguen intentando atacar, Ujú. ¿verdad? Entonces, el tener Nginx, el tener un reverse proxy enfrente del application server, me da esa opción y, de nuevo, recomendado sí o sí para mejor rendimiento, pero para manejar la seguridad desde el reverse proxy, también es un sí o sí, en mi opinión, ¿verdad? Ahí manejamos esas cosas. Además, igual, nos da la posibilidad de agregar logs más como friendly, ¿verdad? Y eso me sirve para ver qué logró pasar la capa del Edge y qué puedo ver acá en los logs de Nginx Ujú. que me ayude a identificar posibles problemas. Que con los En logs, solo como un dato ahí interesante para las personas que no tienen mucha experiencia con eso o que tal vez no se habían reparado a pensar en esto, a veces es
problemático lo que estamos logueando. Entonces hay que tener mucha cuidado con la información que estamos dejando en los logs de nuestro servidor, porque muchas veces hay diferentes políticas dependiendo de los países. Por ejemplo, hay información que es considerada muy sensitiva. Obviamente no podemos dejar en el log el número de una tarjeta de crédito, no podemos dejar los passwords, pero incluso con el tiempo he visto que incluso el email ya se considera como información sensitiva, entonces no lo podemos dejar en los logs. Así que, de nuevo, solo como un pequeño comentario ahí, es importante también revisar qué estamos logueando, porque ya aquí no es tanto seguridad de afuera, sino más bien de no tener problemas legales en lo que estamos haciendo en nuestros servidores. No, y tiene que ver con seguridad, fíjate Juan, porque de nuevo, si alguien lograra entrar a tu sistema, Sí, se va a encontrar con esa información sí. en un log file que está en texto plano, ¿verdad? Ujú. Y con respecto al número de tarjeta de crédito, ningún sistema debería de guardar en ningún lugar En ningún la caso. tarjeta de crédito, ¿verdad? O sea, ni en base de datos, ni en logs, ni encriptada, en ningún lugar. Eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Así que personas que Ujú. trabajan en esa área con cobros, si en algún lugar se está haciendo, es totalmente antiético, es ilegal. Quítenlo, Eh, rápido. Inmediatamente y borren todo rastro de ello. Me han pasado historias, Juan, me han pasado historias, créeme. Pero bueno, esos son los tres tips principales que para mí son innegables y son inevitables y relativamente fáciles de implementar Sí, en la parte de sistemas para proteger una aplicación. Y con eso, créanme, con eso se quitan el 95, 98, obviamente estoy inventando ese número ahorita, pero lo que quiero decir es que se quitan a la vasta mayoría de bots que están ahí en Internet y aparte, aún a cualquiera que quiera hacer un ataque dirigido hacia ustedes, va a tener dificultades para encontrar cómo hacerlo. Y aún aquellas personas que encuentren cómo hacerlo, si de verdad tienen malicia contra su sitio o su aplicación, con todo esto ya implementado, va a ser fácil desde el CDN o desde el WAF bloquear a un usuario, aplicar una nueva regla de rate limit, porque todos estos servicios me van dando logs, me van ajá. dando métricas que yo voy usando para identificar, bloquear un país, bloquear un usuario, agregar un nuevo challenge, ¿verdad? Ese que pregunta si soy humano o no, agregar un nuevo challenge, agregar lo que sea. Si llegó al Nginx, ahí voy a ver los logs, voy a identificar, voy a bloquear este, voy a habilitar este, voy a agregar un caching, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya con esto, lo poquito que se logre filtrar, me va a ser fácil identificarlo y fácil reaccionar Ujú. a ello. Ahora, quiero cerrar, Juan, con dos tips más que son situacionales. Estos pueden ser muchas veces eh, por requerimientos de la empresa, por diferentes normas o estándares que ellos tengan que cumplir. Aquí se aplican esto, o para aquellas personas que tienen bastante paranoia, lo cual es bueno, miren, en todo lo que tiene que ver con configuración de servidores, sistemas y ciberseguridad, la paranoia nunca está de más. Es más, es preferible ser así que ser demasiado confiado, Ajá. ¿verdad? Pero estos dos yo no siempre los hago, dependiendo de la situación, porque ya para que alguien pueda sacarle beneficio a esto, ya tiene que haber ganado acceso a tu red interna, Ok, ¿verdad? sí. Y si alguien tiene acceso a tu red interna, tenés un problema más serio, ¿verdad? Tenés un problema más serio que un simple WAF. Pero bueno, aún así, muchas empresas lo requieren y nunca está de más. Lo primero es que todos los llamados internos dentro de tu red interna sean encriptados, sean por TLS o Mm. SSL, desde la base de datos, ¿verdad? U otros APIs internos, otros sistemas o servicios internos, aunque estén dentro de tu red, que estén protegidos tanto por firewalls, donde solo ciertas IPs internas puedan accesar a ellos, y que estén encriptados, ¿verdad? De nuevo, para que alguien le saque beneficio a que no esté encriptado, tiene que meterse a tu red y ponerse en medio en la comunicación para poder verlo, ¿no? Sin embargo, bancos exigen esto, PCI lo exige, ¿verdad?
y hay otro tipo de industrias que también lo requieren. Y el siguiente, el siguiente consejo es, de nuevo, es situacional, se llama Encryption at Rest. Tenemos lo que es el concepto de encryption at transit, que es HTTPS, la conexión El que está SSL. encriptada, ¿verdad? El SSL, que ya lo dijimos, entre Cloudflare o entre tu proxy y tu hosting que está encriptado, o internamente si lo requieren las diferentes comunicaciones que estén por SSL, eso es encryption at transit, pero también está encryption at rest. Eso significa que el disco donde se guarda la información está encriptado. Hay diferentes maneras, por ejemplo, si es bases de datos, si usas MariaDB, MySQL, Postgres, tienen manera de encriptar solamente el file system de donde se guarda la base de datos. O puedes encriptar todo el disco duro y esto lo dicta los estándares de la empresa, porque hay empresas que quieren que no sea el disco duro el que está encriptado, sino que el file system donde está la base de datos, por ejemplo, ¿verdad? O ambos. En mi caso, por ejemplo, y a muchos les puede pasar, en donde trabajan, se les exige que las computadoras estén el disco encriptado. ¿Por qué es esto? Porque si a mí me roban la laptop, ¿verdad? Y alguien quiere sacar el disco y ver la información, no va a poder ver nada porque está encriptado. Está encriptado. Y sin mi contraseña no pueden robarse esa información porque está encriptada. Entonces, Sí. el encryption at rest lo que busca es eso, proteger de que cuando la empresa de nube esté descartando servidores, ¿verdad? Viejos, esté botando discos duros y ellos te aseguran que van a destruir todo, ¿verdad? Antes de deshacerse de ellos. Pero si por alguna razón no lo hicieron, si por alguna razón alguien malicioso robó un disco duro de la empresa de la nube, no va a poder sacar tu información porque está encriptada en disco, encryption at rest, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estos últimos dos son situacionales. Normalmente yo no los hago porque, de nuevo, si alguien le va a sacar beneficio a ello, hay demasiadas cosas arriba a las que ya dañó, ¿verdad? Pero hay cierta información que es muy crítica, como vos decías, ¿no? Bancos o usuarios o cosas que no queremos que eso lo vaya a robar si alguien tiene acceso físico a la información. Pero Sí, que Juan, viene mira, siendo como el último bastión de defensa. Todo se cayó, derribaron nuestras murallas, entraron, pero tenemos ese último que, bueno, ahora el disco está cifrado o las peticiones están cifradas. Em, por si alguien se lo pregunta, porque en cierto momento yo me hacía esa pregunta, el hecho de tener todo el disco duro cifrado sí tiene un impacto en el rendimiento. sí, Y, y bueno, la respuesta técnica es que sí, porque definitivamente está haciendo algo más allá de simplemente guardar la información, está cifrando todo. Pero hoy en día, al menos en Linux, y quiero creer que también en Windows y Macs, en tu laptop, pero al menos en Linux el impacto es mínimo, es básicamente imperceptible para uno. Así que no hay ningún problema de rendimiento. Supongo que tal vez hay algún caso, algún uso de alguna aplicación que sí se vea impactada por eso, pero estoy imaginándome alguna aplicación que es demasiado específica, demasiado que realmente le afecta. Pero por lo general, el 99.9% de los casos, tener algo cifrado en el disco, y incluso si es el disco entero, no debería impactar en nuestro rendimiento. sí, sí. Además ahí ya, Juan, obviamente se aplican otro tipo de técnicas. Ningún proceso, servicio o aplicación debería de arquitectarse de manera que dependa fuertemente en cálculos en la base de datos y que requieran de Ujú. mucha lectura y escritura. Realmente deberíamos de hacer todo ese procesamiento a nivel de capa en memoria, usando otro tipo de cosas, ¿no? Porque aunque no esté cifrado, si dependemos fuertemente de lectura y escritura en disco, vamos a consumir muchos recursos, ¿verdad? Ahí se aplican otras capas, pero me gusta que lo menciones, ¿verdad? Realmente que el impacto en rendimiento eh, hay, porque hay un cifrado, hay una encriptación, pero no afecta, no debería de Sí, afectar, sí, ¿verdad? no Y de afecta. nuevo, ahorita estamos hablando de los tips de seguridad, entonces es válido mencionar que no le tengan miedo si su aplicación lo requiere, lo necesita. De hecho, solo como para que tengan una noción un poco más clara, yo podría jugar videojuegos en la laptop y el disco está cifrado,
Y me refiero tal vez a un juego de los más actuales y no debería impactarme de manera que sea notoria para mí. Así de bien estamos en ese aspecto hoy en día. Sí, sí, es que hay que entender de que los momentos en el que el encriptado es un factor es cuando leemos y escribimos en disco, Exacto. ¿verdad? Una vez que se cargó en RAM, Ujú. ya no estamos leyendo el disco, ya no se vuelve un problema. Si un sistema pagina, porque al paginar usa el disco duro como RAM, son esos los puntos en los que eso se vuelve un factor. Y de nuevo, aunque se vuelve un factor, o sea, la carga que pone el encriptado es mínima, no Exacto. debería de afectar, ¿verdad? Entonces, no, me gusta que lo menciones, Juan, y que lo hayas aclarado. Y bueno, esos son los consejos que yo les puedo dar, ¿verdad? Esto yo los hago sí o sí en todo tipo de aplicación. Esto que les mencioné lo tengo aplicado en mi blog personal, lo tengo aplicado en la página de DevOps, que yo administro obviamente el hosting de la página, y cualquier cliente pequeño o mediano que sea y presente cero requerimientos de seguridad, lleva estos tips implementados sí o sí como mínimo. Esto no es negociable para mí en Ujú. ninguna página o aplicación web y por eso se los quería compartir. Juan, no sé si nos querés dar unas palabras de cierre. Bueno, me gustaría mencionar que realmente son pequeños tips que podemos ir agregando, como ya mencionaba, son relativamente fáciles. Y hay que pensar que con esto estamos bloqueando bots, estamos bloqueando ataques. Incluso recuerdo, hay un libro que leí hace mucho tiempo, se llama El arte de la intrusión. Es escrito por un hacker muy famoso llamado Kevin Mitnick. Y en una de las historias que cuenta dentro del libro, menciona que un hacker, este hacker iba a dirigir un ataque a una empresa, pero a medio camino se rindió y no siguió. Se fue por otra empresa. ¿Por qué? Porque en ese entonces, estamos hablando de los años, creo que 80 o 70, el hacker menciona que esa empresa tenía configurado todo con dispositivos de Cisco. Y él mencionaba que iba a ser demasiado tiempo el que iba a tardar en siquiera tratar de atacarlo, que no valía la pena. Así que esa es una como buena métrica para nosotros, el hecho de que si tenemos todo muy bien seteado, va a ser tan engorroso para un hacker que van a decidir no hacerlo. Y ojo, aquí tampoco estoy asegurando que no lo van a hacer. Pero si nos ponemos del lado de los zapatos de un hacker, van a preferir invertir tiempo en todos aquellos sitios que esté más fácil. Así que, porque lo menciono porque estoy seguro que va a salir alguien y decir que, bueno, si todo es posible de vulnerar y que siempre hay métodos, y sí, pero la idea aquí es protegernos lo más que podamos y todo lo que podamos hacer, pues hacerlos así. Si el día de mañana sucede una catástrofe dentro de nuestro sistema, vamos a poder reaccionar y también vamos a poder identificar todo lo que sucedió y porque va a estar todo muy bien seteado. Eso es lo que esperamos, ¿no? Así que sí, si lo quieren ver de esa manera, véanlo como que lo vamos a poner más difícil a todos aquellos criminales que intentan atacarnos. Me gusta cómo lo dijiste y yo creo que son las perfectas palabras para cerrar este episodio, Juan. Entonces, aquí nos despedimos, pero nos vemos en el próximo episodio donde Juan nos va a contar sus tips y consejos para asegurar una aplicación web o sitio web en la parte de código. Entonces, nos veremos a la próxima. Bye. Hasta la próxima.